Hoy nos vamos a meter de lleno en una profecía bastante compleja, una que pone a los Estados Unidos en el centro de una visión apocalíptica. A ver, ¿cómo es que una nación que nace con la bandera de la libertad podría, según este texto, transformarse en algo totalmente opuesto? Bueno, vamos a intentar descifrarlo. Fíjense que, según esta visión, todo empieza no aquí en la tierra, sino en el cielo. La imagen del Arca del Pacto es clave, porque nos dice desde el principio de qué va todo esto. El gran conflicto que se avecina tiene que ver con la ley de Dios, y sobre quién, al final, tiene la autoridad sobre ella. Esta historia profética se cuenta a través de tres actores principales, tres bestias simbólicas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Para entender bien la trama, pues, primero tenemos que conocer a los protagonistas. El primero que aparece es el gran dragón. Esta figura tiene un doble significado. Por un lado, se identifica con Satanás, pero por otro, también representa el poder terrenal que él utilizó para perseguir a los primeros cristianos, o sea, la Roma pagana. Después, del mar emerge una segunda bestia. Esta parece un leopardo. En la simbología de estas profecías, el mar casi siempre representa las zonas del mundo que ya están llenas de gente, de naciones, de conflictos políticos y de guerras. El viejo mundo, por así decirlo. Y finalmente entra en escena la tercera bestia, que es la más enigmática de todas. A diferencia de la anterior, esta sube de la tierra y su apariencia, al principio, parece inofensiva, hasta dócil. Tiene 2 cuernos, pero son como los de un cordero. A ver, según esta interpretación, las 2 primeras bestias son imperios históricos que ya conocemos. Pero el meollo del asunto, la clave de la profecía, está en identificar a este tercer poder. ¿Quién es esta nación que aparece con cara de cordero? Y aquí tenemos una pista fundamental. Hay un contraste muy claro. Mientras que los imperios de siempre, los del viejo mundo, nacieron del mar, o sea, del caos, de las guerras y las revoluciones, esta nueva nación emerge de la tierra. Un símbolo que apunta a un lugar nuevo, con poca gente, un territorio donde un poder puede crecer de forma más pacífica, más orgánica. El tiempo es otra pieza clave en este rompecabezas. La profecía parece señalar que esta nueva nación empieza a surgir por ahí, alrededor de 1798. ¿Y por qué esa fecha es tan importante? Pues porque es justo cuando el poder papal, que según el texto dominó por 1260 años, recibe una especie de herida mortal. Es como si, mientras un gran poder estaba cayendo, otro, totalmente nuevo, empezaba a levantarse. Y entonces, si juntamos todas las pistas, el lugar, el tiempo, la manera en que surge, según esta interpretación, todo apunta directamente a una sola nación, los Estados Unidos. Esos cuernos de cordero serían el símbolo perfecto de sus 2 principios fundacionales, que en su momento fueron revolucionarios: el republicanismo, o sea, un gobierno sin rey, y el protestantismo, una iglesia sin papa. En resumen, libertad civil y libertad religiosa. Pero justo aquí, la historia da un giro inesperado y bastante oscuro. La profecía advierte que esa apariencia de cordero es solo una parte de la historia, porque esta nación, de apariencia pacífica, está destinada a cambiar su forma de hablar. Esta imagen lo resume perfectamente, es la gran paradoja. La nación que nace con la promesa de la mansedumbre, la del cordero, de pronto empieza a hablar con la voz autoritaria de un dragón. ¿Y cómo lo hace? Pues, según el texto, usando el poder del gobierno, sus leyes, para imponer asuntos de fe, o sea, traicionando ese principio de libertad religiosa sobre el cual se fundó. Este cambio tan drástico culmina en algo que la profecía llama la imagen de la bestia. A ver, ¿qué significa esto? Se refiere al momento en que las principales iglesias protestantes de Estados Unidos se ponen de acuerdo, se unen y usan su influencia para que el Estado imponga sus dogmas por ley. Básicamente, estarían creando una réplica, una imagen, del mismo sistema de unión entre Iglesia y Estado del que sus propios antepasados habían huido en Europa. Con este escenario ya montado, se prepara el terreno para el conflicto final, una prueba de lealtad que, según la profecía, va a dividir al mundo entero, y todo centrado en un solo punto, un tema muy específico. Y aquí llegamos a uno de los puntos más conocidos, pero quizá más malentendidos, la famosa marca de la bestia.
Según esta visión, no se trata de un microchip ni nada por el estilo, es más bien un símbolo de lealtad. La pregunta es, ¿a quién se obedece? ¿A la ley original de Dios o a una ley que fue cambiada por una autoridad humana? Concretamente, todo se centra en el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Entonces, se nos presenta una elección con solo dos opciones, sin grises. Por un lado, está la marca, que representa la lealtad a la autoridad, y la tradición humana, simbolizada en la observancia del domingo. Y por el otro, está el sello, que representa la lealtad directa al Creador, simbolizada en la observancia del sábado bíblico original. Al final, la profecía describe cómo esta decisión que parece tan simple termina fracturando a toda la humanidad, dejando únicamente dos bandos posibles. No hay una tercera vía. Este sería el clímax profético, el punto de no retorno. Todo empieza, supuestamente, cuando en Estados Unidos se impone por ley la observancia del domingo. Este acto obliga a que todo el mundo se entere del asunto y tenga que tomar una decisión consciente. ¿Obedezco la nueva ley humana o la ley original de Dios? Y esa elección, sea cual sea, sella la lealtad de cada persona, dividiendo a toda la humanidad. Y al final del camino, solo quedan estos dos grupos. Por un lado, los que aceptan la marca y se alinean con este nuevo poder que une a la Iglesia y el Estado. Y por el otro, los que deciden mantenerse fieles a los mandamientos originales de Dios, sin importar las consecuencias que eso traiga. Y esa es la pregunta final, la pregunta desafiante que nos deja esta interpretación profética. Una pregunta que va más allá de las doctrinas específicas y nos hace pensar en la naturaleza misma de nuestras creencias y, sobre todo, de nuestra lealtad. ¿Qué es lo que al final la define?